Aquí hemos recibido una visita completa al estudio, como ustedes están viendo en pantalla, porque estamos con todo el equipo del 100. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, no pasó nada malo, al contrario. Mañana el 100 cumple 13 años y todos los que me acompañan y todas los que me acompañan en esta mesa son fundadores justamente del servicio de emergencias, así que estamos con Sandra, con Guido y Rolly, también conocido como Guido, ¿no? Ahí al micrófono te voy a pedir, Mi nombre, o sea, actualmente Guido, bien, Rolly en Tucumán. Rolly en Tucumán, acá sos neuquino Guido y Luciana Ortiz Luna. ¿Cómo le va, Luciana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos. Nada, puedo creer, Rolly. ¿Desde cuándo se hace el artista y cambia de Está bien, tiene nombre? nombre Pero vos artístico. eso, nunca escuché eso. Tenías que ser vos, tucumano. Es Así somos Guido los Rolly. tucumanos. Bueno, me estoy enterando ahora igual que vos. Guido Rolly, bueno, Sí. enfermera, Licenciada en enfermería. licenciada en enfermería, Guido, chofer del 100. Conductor Conductor profesional de vehículos de profesional, emergencia. perdón, le bajé el Sí, precio. se Conductor agrandó profesional de el emergencia, que no es tucumano, cualquier está. cosa, hay que saber. Bueno, y Luciana, que ya todos conocemos de Y hace yo tiempo. soy médica nomás. Estoy todo ¿Eh? el día con un montón de títulos. Yo médica acá. Bueno, Luciana, contanos qué significan estos 13 años. Significan muchas cosas y la verdad, los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, estamos con chalecos rojos, Sí. los primeros colores del 100. El 100 fue fundado hace 13 años, mañana está cumpliendo sus 13 primeros años. Y la verdad que da mucho orgullo y yo quería que compartieran, que conocieran tanto a Sandra como a Guido y en ellos a tantos integrantes del 100, porque no es algo que se generó espontáneamente, ni fue algo planificado, ni que hubo mucho apoyo. Fue algo que se fue eh, formando con mucho cariño, con mucha convicción de las personas que lo formamos. Un 11 de mayo del 2012, un día viernes empezó. Sandra ya empezó a llorar. No, no se me ponga así, Sandra. Un día Sí. viernes. ¿Y por qué un viernes? Porque era el día de mayor siniestralidad vial Ujú. y el lugar que habíamos empezado era el Hospital Bucarraldán, porque justo daba la ruta, con una ambulancia prestada, que solo nos la prestaban para los días viernes, en una habitación muy chiquita de la guardia, que tenía 2 camas y éramos 4. Así que Sí. imagínense que ya empezamos con cosas raras en el 100. En ese tiempo nos turnábamos para dormir, o algunos, bueno, compartían cama, yo no puedo decir nada de ese momento. Pero un sistema que antes no existía. En Neuquén hace 13 años y 2 días salían camilleros en las ambulancias, no había personal profesional arriba de las ambulancias y las emergencias, y la población de Neuquén necesitaban otro tipo de abordaje, porque Neuquén estaba creciendo cada vez más y porque no todo era cargar y llevar al hospital. Claro. Así que empezamos con mucho esfuerzo. Ya te digo, un día a la semana, incluso creo que ese día se quedó la ambulancia. Bueno, tenemos millones de anécdotas para contar. De a poco fue creciendo en la cantidad de días. Conseguimos el edificio del ex peaje y todo empieza a cambiar, como siempre pasa en los grandes sistemas de emergencias o en las emergencias en el mundo. Cuando algo muy grave pasa, una tragedia atraviesa una ciudad, una provincia. Sí. Así que el 25 de octubre de ese año 2012 cae la cooperativa obrera. Claro. Nos toca coordinar todo ese operativo, me toca coordinar todo ese operativo. Me había formado hasta ese momento, pero bueno, uno nunca espera ese tipo de escenarios. Pero eso fue un jueves. Y yo les conté que el 100 estaba los viernes. Sí. Así que cuando me avisan, Luciana, se cae el techo de la cooperativa, por favor tenés que ir a coordinar eso. Yo dije, es jueves hoy. Pedí la ambulancia prestada porque era para los viernes solamente. Claro, Me claro. dijeron que no y me la llevé igual. Y ese operativo de la cooperativa obrera, donde fallecieron 7 personas, 22 terminaron heridos, Sí. fue uno de los hitos que tuvo nuestra provincia para que a nivel de gobierno se mirara este sistema de emergencias como una posibilidad, y ahí ya nos empezaron a mirar con otros ojos. Así que muchos años han pasado, bueno, no tantos como otros sistemas, pero la verdad que hoy ver al 100
que está para dar respuesta y para acompañar a los peores momentos de las personas en Neuquén, donde está el 100, para mí es un orgullo, es un orgullo. Después te voy a traer la actualidad para que repasemos también cuál es hoy la situación. Guido, ¿vos recordás tu primer viaje, tu primera vez con el 100? Y si no, contame alguna experiencia, porque yo entiendo que hasta psicológicamente hay que estar muy bien preparado para hacer lo que haces vos. Digo, no solamente saber manejar, sino saber manejar bajo presión en situaciones de emergencia y en situaciones dolorosas con pacientes, bueno, que están tal vez luchando entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, antes que nada, buenos días a todos. Buenos días. Yo comencé como camillero. Sí. En el 100, lo cual me sirvió muchísimo el poder ir trabajando con mis compañeros de enfermería, médicos, en cuanto a lo que es asistir a ellos, en lo que ese fue mi utilidad, digamos, ¿no? Acercarle los elementos para poder atender a las personas. Sí. Y como bien decías, es tragar, ¿no? Claro. Es ir formando el carácter de que no ser afectado, ¿no? Por las situaciones que muchas veces son situaciones muy delicadas. Claro. Tener esa templanza y ser profesional. Tuve buenos maestros, tanto de enfermería como de médicos, y cuando llegó el momento de pasar a chofer, bueno, me puse muy feliz porque era lo que siempre anhelé, poder ser quien pueda, un instrumento, ¿no? En poder salvar una vida, en poder trasladar tanto a mis compañeros como a los pacientes y familiares que por ahí nos acompañan, llegar a destino, a la institución asignada, según la complejidad, a salvo, para que puedan en el hospital, puedan seguir con el esfuerzo de poder salvar esa vida. Claro. ¿No? Yo me acuerdo del primer paro, cuando era camillero y asistimos a un primer paro. Paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio, gracias. Bien. Fue mi primer RCP. Yo solamente tenía entrenamiento con muñecos, que le aconsejo a todos que lo hagan en el Teatro Español. Pero ya cuando es la realidad es otro la visión, ¿no? Ya no estamos practicando, estamos recuperando a una persona, tratando de recuperar una vida. Y cuando empezás a comprimir ese tórax real, claro, es otra sensación, ¿no? Se te viene a la mente 5 centímetros, comprimir con el ritmo, y bueno, y de ahí tener el relevamiento con mis compañeros, porque también es agotador. Claro, hay que ir la adrenalina, ¿no? Sí. Entonces el relevarse también a uno le permite recuperar esa fuerza para después poder seguir. Fue muy lindo haber podido traer a esa persona de regreso a este mundo. Claro, digamos, salvar ¿no? una vida, ¿qué te Y parece? es muy gratificante, uno crece también como persona, crece en espíritu, ¿no? Saber que somos herramientas, ¿no? en las manos de Dios para poder servir a nuestro prójimo, a la comunidad, que para eso estamos acá. Sandra, ¿estás bien? ¿Podés hablar? Sí, siempre. Para hablar siempre está bien, Sandra. ¿Qué sentís a 13 años de la Fundación del 100? ¿Cómo te sentís vos formando parte de ello? Bueno, es muy movilizante. Es Sí. muy movilizante poder ser parte de esto que fue un sueño en su momento. Yo soy enfermera hace 32 años y hacía 20 años que ya estaba ejerciendo mi profesión, en donde trabajaba en el Centro de Salud Nueva Esperanza y en donde la conozco a Luciana como profesional, como compañera de trabajo. Y ella en el 2010 empezó con este sueño y empezamos a hacer cosas que tenían que ver con la capacitación. Esto que habló Guido, de formarnos y de capacitarnos, nosotros lo hicimos 2 años antes de que esto se pudiera lograr. Y en el 2010 comenzamos, fue nuestro primer simulacro. Sí. Fue en un avión, en el aeropuerto, y bueno, fuimos todos, yo fui vestida de enfermera. Y
tenía frío y la ropa se me rompió. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que darle una figura también. Teníamos que tener una ropa adecuada, nos teníamos que cuidar. De hecho, yo hoy vine con mi primera campera del 100. Sí, la Y vimos. estaba contenta porque esta mañana la encontré y me prendió. Pensé que, porque ahora estoy, Cerró bien, estoy bien. más. He progresado en muchos aspectos. Y, y bueno, el 14 de julio del 2012 fue mi primera guardia, en la cual éramos 3 en una habitación. Los camilleros en ese momento habían decidido, porque tenían un espacio en el hospital, en el Buque Roldán. Y bueno, y ahí compartimos con otras médicas que en su momento eran residentes y ahora son parte del 100 y son profesionales recibidas. Claro. Y toda la experiencia que tuvimos todos y que aprendimos de nuestra formación dentro del 100. En este momento, yo para contarle un poco, tanta emoción, Guido es mi esposo. Este año cumplimos 24 años de casados. Y tenemos 5 hijos. ¿Se conocieron en el marco del 100 o No, antes? no, 24 años de casados ya tenemos y tenemos 5 claro, tenés hijos. razón, bien. Y cuando yo decido formar parte del 100, hacer guardias, Sí. era mamá de una nena de jardín, de 2 varones de primaria y 2 hijas de secundaria. Entonces fue todo un equilibrio familiar que se logró entre ser mujer, ser mamá, ser profesional. Yo terminé mi licenciatura y me recibí de licenciada durante mi transcurso en el 100. Entonces es toda una experiencia de vida, todo un equilibrio personal, familiar, de decisiones, porque la emergencia es algo diferente, es algo que tenés que estar permanentemente preparado, tenés que poder resolver tu interna, tu familia, dejar todo en orden y también resolver la situación, porque una enfermera se sube arriba de un móvil y está sola. Vos en la guardia del hospital o en otra situación, bueno, podés poner un suero, podés colocar una vía, tenés a alguien que te acompaña. En cambio ahí estás sola y por eso siempre nuestro consejo y siempre que se habla de ciencia, se habla de capacitación, de aprendizaje, de estudio, estar preparados. Y de estar preparados para cosas que el resto dice, no, pero sí pasan y sí lo hemos transitado. Y esa preparación y todo ese estudio que nosotros hacemos desde el 2010 para que el 100 sea hoy lo que es y los profesionales están todos preparados y formados y saben que cuando entramos al servicio todos tenemos que estar preparándonos en algo, siempre estudiando, siempre actualizándonos. Y realmente el 28 de octubre del 2012 fue mi pase definitivo al servicio y es una decisión que me hace muy feliz. Yo lo que veo en el 100, por lo que me cuentan y por lo que uno conoce, es que se hizo como a los empujones. Es decir, no fue un gobernador o alguien que llamó y dijo voy a generar un servicio, sino que lo fueron haciendo ustedes de abajo hacia arriba, como se dice, y terminó siendo una necesidad para cualquier gestión de gobierno. Bueno, más allá de algunos altibajos que después, si querés meterte en eso, Luciana, pero fue un poco así, ¿no? Sí, fue así, fue primero una cuestión bastante de muy poquitos, que éramos realmente muy, muy poquitos, 1 o 2, que seguían esto, ¿no? Yo vine a cumplir algo que mi antecesor, que era el doctor Manuel Rivera, que era un médico que durante muchísimos años en la provincia intentó juntar a los policías, a los bomberos, a las ambulancias, que todos trabajaran bajo una misma lógica. Yo era su discípula, lo seguía para todos lados, era la única que lo acompañaba a todos lados, porque era con una intensidad importante. Manuel muere en el 2011 y él, después yo me entero porque me llaman, le pide a su madre y le pide a su familia que yo siguiera su camino. Ajá. Fue un legado de esta manera, esto lo heredé de él, el seguir su camino, y yo de alguna manera en su tumba juré que iba a hacer el servicio prehospitalario, que iba a ser su sueño, que iba a traer la medicina de emergencias a la provincia, que iba a hacer la residencia de emergencias. Hoy tenemos ya 7 generaciones u 8 de médicos emergentólogos formados en la provincia con aquel sueño que tenía Manuel y que de alguna manera yo pude concretar y hacer realidad. Y sí, fue muy a los empujones, pero también es muy por ahí el estilo, la impronta que uno tiene para conseguir las cosas. Uno dice, ¿por qué tenés ese carácter, Luciana? ¿Por qué haces las cosas así? Bueno, algunas cosas me dicen que este fue el camino y por eso uno utiliza las mismas herramientas. Yo creo que
Sí, por supuesto, fue muy complejo y había que vencer paradigmas e idiosincrasias históricos. Ujú. ¿Cómo un médico se iba a subir a una ambulancia? Hoy Claro. ni se discute. ¿Cómo un teléfono que era el 107, que era atendido en un parque de estacionamiento del Castro Rendón, iba a pasar a ser un 107 con una central de emergencia? No, me decían. Y por otro lado, sí, uno se tuvo que, yo me acuerdo en ese momento, incluso haber tenido amenazas y cosas, decir vos, porque, digamos, todo lo que era cambiar el 107 de lugar implicaba cambiar la información del lugar. Y yo sin saberlo, la información implicaba poder. Y ese poder muchas veces se manejaba en cosas que no eran las mejores. Bien. Y en el momento que yo decido, y me ayuda en ese tiempo el ingeniero Lafite, Sí. dice, Luciana, nunca nadie se animó a hacer esto. Y vamos, le digo yo, imagínate, yo era 13 años más joven Sí. y tenía la misma fuerza, pero más inocencia. Entonces dije, vamos. Y en ese momento me encierran en unos consultorios, unos muchachos que trabajaban antes ahí en comunicaciones y me dijeron, doctora, vos no lo vas a hacer. Y yo, por supuesto, con la misma inocencia y el mismo carácter, Ajá. la misma no, ahora no tengo, dije, yo lo voy a hacer. Y finalmente se hizo, y la FITE me decía, nadie se animó a hacerlo, ¿no? Nadie se había animado a subirse a las ambulancias en contra de todos los que no se querían subir, y yo esperaba terminar mi horario de trabajo en la guardia del hospital, en el centro de salud, y la Luciana iba y se subía a todas las ambulancias a acompañar y ver cómo era el manejo de las emergencias. Y la verdad que en ese momento estaba el ministro Butigué y dijo, bueno, empecemos. Y empezamos eso, con nada, con 4 camperas que lavábamos nosotros, con comida que hacíamos en casa, con la cama que compartíamos y lo que pudimos. Y también con lo de la cooperativa sí se vio un poquito más fuerte. Después asumimos el traslado de los pacientes críticos, los vuelos sanitarios, ya un poquito más fuerte. Y siguió costando durante muchos años. Pero de alguna manera ese periodo de pandemia donde fue un cachetazo para toda la humanidad y que nos dejó nosotros mismos desnudos frente al peor enemigo que no conocíamos en ese momento, el COVID, el 100 pudo seguir adelante. Bien. Y también me dio esa tranquilidad de que siguiera adelante aún en el momento que me Más habían difícil. decidido sacar de ahí. ¿Tenés rencores sobre eso o no? No, al Bien. contrario, no, al contrario. Igual que no vuelvan más a tocar ningún lugar, ningún espacio de conducción, pero no. El 100 hoy, a los tres me gustaría escucharlo un poquito, tal vez cada uno en lo suyo. El 100 hoy, ¿a dónde están parados y qué hace falta hacia adelante? Guido. Es el momento de pedir, Guido, es el momento de manguear. No, el 100, como todo buen proyecto, ya no está en ese punto cero. Ha crecido muchísimo. Ujú. Para mí el 100 es una escuela. Todos aquellos que tenemos ese hambre, ¿no?, de seguir creciendo, te da la oportunidad. En su momento, bueno, yo la parte de conductores molesté siempre con el tema de conducción defensivo, de manejo Sí. defensivo, lo obtuvimos. Poder manejar terrenos agrestes, tuvimos cursos de 4x4, manejo en nieve. Hoy en día, por más que uno tenga años detrás de un volante, nunca es malo volver a repasar. Hoy estamos también nosotros aprendiendo, pero enseñando a la comunidad, por ejemplo, a colocar cadenas en los vehículos. Claro. Se vienen tiempos, digamos, el invierno pues duro. Estamos también como choferes, poder tener la capacidad se llama PHTLS, primer respondiente, que es sistema vital básico del trauma, que para nosotros es necesario obtener ese conocimiento, esa capacitación, porque no tan solo, como recién dije, estamos detrás de un volante, somos parte de un equipo. Claro. En nuestras manos también cuentan para poder asistir a las personas, poder realizar una extracción de una persona en un vehículo si las condiciones lo permiten, o preparar o asegurar la escena para que vengan las personas adecuadas, ¿no?, a poder actuar con las personas. Yo al 100 siempre le pido capacitación que hay, que se encuentre ahí disponible. Bien. Bienvenida sea. Sumarla. Sí, porque dicen que el aprender no ocupa lugar. Así que Cierto. vamos a agrandar el almacén de la materia gris. Sandra,
El 100 hoy, ¿qué se puede seguir haciendo para mejorar? Bueno, el 100 hoy, tal cual lo dije cuando arrancamos hoy hablando, Sí. hay que actualizarse. Entonces ahora viene toda una nueva etapa de unidades de respuestas inmediatas, que pueden ser aéreas, pueden ser terrestres, pueden ser moto, camionetas, que incluso en otras provincias ya están los sistemas, ya han comenzado. Entonces nosotros queremos, mi sentimiento de personalidad, de reconocimiento de la comunidad, queremos extenderlo a toda la provincia. O sea, esto no puede quedar en 3 bases. Claro. Tiene que claro. haber una base en cada lugar de la provincia. Nosotros hemos tenido una respuesta trabajando en transhumancia, hemos tenido una respuesta de la comunidad, hemos conocido a las personas, porque lo que tiene el 100, que esto lo heredé de Luciana, es acercarnos a la gente. El 100 no está externo, no es algo que la gente va, sino que nosotros somos los que nos acercamos a las personas, las conocemos por su nombre, ellos nos conocen a nosotros, nos ven en la ruta y nos saludan. Entonces, todo eso lo logró el personal del 100, acercarse a la gente, saber cuál es la necesidad, transitar días con ellos. Nosotros hemos compartido desde hace ya, este es el 2º año, hemos compartido momentos con ellos, comidas, charlas, asistencias, acercarnos con el tema de su salud. Sí. Hay veces que por ahí con el tema de la medicación, hay enfermedades crónicas y hay personas que una enfermedad crónica no los inhabilitó para seguir haciendo lo que amaban. Y nosotros nos acercamos a ellos. Entonces, lo que pido es eso, es poder mejorar la cantidad de unidades y poder acercarnos a toda la provincia y poder tener una base en cada lugar. Luciana, bueno, tu análisis de la actualidad del 100, antes te agrego una para que después vos cierres con el diagnóstico actual. El otro día un ingeniero, que ahora no me sale el apellido, Casenev, ingeniero de AIC, de muchos años de AIC, que ya está retirado, dijo que las probabilidades de que el río Neuquén nos traiga una situación complicada con una crecida son muchas. Bueno, Dios no lo permita, pero ustedes trabajan también en tema inundaciones, ¿están preparados para atender esas emergencias? Sí, y te agradezco por traer el tema acá a la mesa porque hemos escuchado que por ahí dicen, no, van a hacer un simulacro de inundación, algo están ocultando, no. Nosotros los equipos de emergencias y el 100 hoy quedó como una partecita de una nueva gran familia que es la Secretaría de Emergencias, Sí. que reúne a todos los organismos de emergencias bajo un solo lema, bajo una sola orden, no por una cuestión de autoritarismo, sino por una cuestión de efectivizar los tiempos. Bien. Miren lo que pasó en el incendio. Esta mesa se conformó a partir del incendio, ¿no? Y de todas las partes que se sumaron allí. Después del incendio Sí. pasa Bahía, que Sí. Sandra estuvieron en Bahía colaborando en lo que fue Bahía, en una provincia completamente distinta a la nuestra en organización. Es más, ellos llegaron a organizarle muchas cosas Mirá. a provincia de Buenos Aires porque trabajamos distinto, no porque sean mejores ni peores. Sí. El incendio nos enseñó que el rumbo de la Secretaría de Emergencias, todos juntos, el 100 como un hermano dentro de toda esa familia, era el camino. Una sola lógica de trabajo, un solo orden de trabajo. Si no, nos hubiera apagado ese incendio. Se quemaba Junín de los Andes. Y te lo estoy diciendo porque incluso hubo días que pudimos haber muerto quemados los que estábamos ahí. No era broma. Si no dábamos los gritos que correspondían, las órdenes que correspondían, la lógica de trabajo, esto no se resolvía así. Íbamos a tener que esperar meses y meses una tormenta. Entonces, ni bien termina el incendio o en el medio, pasa lo de Bahía. Sí. Y ahí inmediatamente dijimos, vamos a prepararnos para un escenario posible, porque la naturaleza va a decidir hacer lo que quiera, pero sí nosotros tenemos que estar como provincia, como vecinos, como equipos de emergencias, preparados ante ese eventual escenario. Nos reunimos todos los organismos, la IC participó, recursos hídricos, todos los que hacemos emergencias, planteamos el primer escenario. El segundo encuentro es un escenario de escritorio donde vamos a plantear cómo se desarrollaría o una crecida del Neuquén, Sí. que ese es el gran El fantasma, miedo, sí. o una tormenta convectiva similar a la que pasó en 2014. Y el tercer escenario es el simulacro a gran escala.
Nosotros hicimos simulacro de incendio, hubo incendio. Hicimos simulacro de avalancha, hubo avalancha. Hicimos simulacro de rescate de víctimas múltiples, de derrumbe, de estructuras colapsadas. No es porque nosotros lo hagamos y después pasa, porque las cosas Claro. pasan, pero no nos puede pasar no estar preparados. Todo este camino del simulacro de inundación, en algunas localidades con mayor énfasis, Vista Alegre, Centenario, Barrancas, Manzano y toda la zona nuestra de confluencia, es el paso que sigue junto con Scouts, que ellos se aliaron en este momento nuevamente a los equipos de emergencias. Mañana, celebrando el aniversario del 100, tenemos unas actividades hermosas, vamos a dar RCP para más de 140 Scouts y empezamos una nueva etapa que se llama Siempre Listos para la Emergencia, siempre Muy listos bien, porque sí, son sí. Scouts. Y después viene con ellos Sí. todo un cronograma de trabajo y parte de eso es el simulacro a gran escala para una inundación, que ojalá no pase, pero sabemos que el río Limay con sus represas tiene Sí. como contener una crecida, pero el río Neuquén todavía tiene obras en construcción Ujú. y tenemos Sí. posibilidad de tormentas. Así que no, Bueno. no es que estemos ocultando nada, ni mucho No, menos. no, está Puede bien, pasar. hay que estar preparados para las contingencias, si no siempre pasa o puede Así pasar que lo que dijo el después ingeniero es real. es así. Es Sí, sí. real. Las actividades de mañana, ¿cómo se pueden disfrutar? ¿Cómo se puede sumar la gente? ¿Cómo es? Si quieren pueden venir, vamos a estar en la calle Tronador y Costanera, que hay un predio que tiene Scouts, hay un salón muy muy grande. Vamos a dar un curso, un Despierta Corazón, que se llama así nuestro curso de RCP. Llegamos más de 100.000 neuquinos con el 100 capacitados en RCP. ¿Hiciste vos curso de No, RCP? todavía no hice y tengo que hacerlo, siempre lo Tenés pienso. que hacerlo. ¿Sabes poner Siempre cadenas? lo pienso. Sí, cadenas sí, sí, sí. Vamos a desafiarlo, Te vamos soy- a que repasar. desafiarlo con los equipos de Te soy de sincero, prima aprendí multimedia. allá en el Rahue de la peor manera que para aprender, porque aprendí sin saber, subestimando la nieve, encima neuquino, 47 años neuquino, y me fui sin cadenas, hace ya unos años de esto, y en el peor momento tuve que aprender a ponerlas con frío, con nieve, todo, porque no podía seguir. La verdad es que no fui aplicado, no hice el curso, no lo practiqué antes. Mira, para los Santiagos que hagan Los estas Santiagos cosas, de la vida, que somos para los mayoría. lucianitas, como yo les digo, tenemos hoy a la tarde en Paseo de la Costa, a partir Sí. de las 3 de la tarde, pueden venir a poner cadenas, aprender a poner cadenas, no van a pasar vergüenza, porque muchos dicen, no me animo, que me da vergüenza. No van a quedar expuestos, es un ratito, yo les puedo decir, si yo aprendí, si Sandra Sí, yo aprendió, aprendí. todos podemos. No, Guido es un maestro, pero de verdad es muy sencillo y hay que aprender antes que te ocurra en una situación como te pasó a vos, porque es horrible y además hay gente que no logra hacerlo o no coincide en las cadenas y después tiene vuelcos, choques. Claro. Entonces, hoy Paseo de la Costa a las 15 horas y vamos a estar en Paseo de la Costa y en Parque Norte un montón de días. Bien. Mañana Scouts a las 10 de la mañana, de 10 a 2 creo que tenemos. Hermosas actividades, se pueden acercar a compartir. Y después de eso presten atención a nuestras redes sociales o a las publicaciones porque en los sitios Scout, desde ahí vamos a estar haciendo todo este tipo de actividades en barrios y en algunas otras localidades. Muy bien. Bueno, yo les tengo que agradecer, Sandra, Guido, Luciana, a los tres por haber venido, felicitarlos y decirles feliz cumpleaños, porque la verdad que son 13 años de un servicio que hoy ya está en el sentimiento también de todos los neuquinos. Así que gracias por haber venido y Gracias. por haber estado aquí. Mañana actividades entonces. Muchas gracias y si hoy te animas a poner cadenas a las 15, Cadena, 18. no, yo sabes cuál más que las A ustedes cadenas, también, las a cadenas todos. ya me pegué un par de porrazos y aprendí, pero el de RCP sí me gustaría hacerlo, pues soy padre, a veces lo pienso y digo, yo algún día voy a necesitar, Dios no lo permita, pero Hay que o saberlo. ese o el otro para cuando se atora alguien, ¿cómo se llama ese? La maniobra de Hemlich Ahí va. de Yo desobstrucción siempre, de la yo vía siempre aérea. digo que el aprender RCP, maniobra de Heimlich, es cuando uno se despoja del egoísmo, porque Sí. lo que aprende lo aprende para otro. otra persona. Así es. que bienvenido sea. Bueno, a mí el que me va a matar es Pablo Cantón si no me voy del aire. Nos vamos a la tanda, hasta las puteadas, Pablo. Nos vamos a la tanda y ya venimos acá con el diputado provincial Marcelo Bermúdez, que vamos a estar charlando también, bueno, en este caso de política. Ya venimos. Gracias, Gracias por haber venido. Sí, Chau, muchas chau. gracias.